En el vídeo pasado vimos cómo un cambio en las mentalidades llamado Ilustración trastocó los cimientos del antiguo régimen al plantear lo injusto de la desigualdad social entre estamentos privilegiados y no privilegiados y al poner en duda la legitimidad del poder divino y absoluto de los reyes. Los burgueses, grupo social que formaba parte de los no privilegiados, pero que habían ido incrementando su importancia económica durante toda la Edad Moderna, con ayuda de los campesinos sometidos durante siglos a los estamentos privilegiados, acabarían con la ordenación social del antiguo régimen a través de sucesivos procesos revolucionarios, de los cuales somos deudores. Ríos de sangre costó alcanzar entonces el derecho a elegir a los gobernantes. A pesar de eso, muchos son los que prefieren quedarse en casa jugando al Fortnite o a cualquier otra cosa durante el día de las elecciones. El primero de estos procesos revolucionarios tuvo lugar tras la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, que establecieron una república con división de poderes y una constitución que recogía los derechos inalienables de sus ciudadanos. Todo ello justificado por una nueva fuente de legitimidad, el hacerlo en nombre de la nación, un concepto nuevo al que se iría dotando de contenido a lo largo de la centuria siguiente. En Europa, el país pionero fue Francia, desde donde se expandirían las nuevas ideas liberales al resto de Europa, debido en parte a la voracidad de Napoleón de crear un gran imperio francés que dominase toda Europa. La derrota de Napoleón supuso un intento de retornar a la situación previa a la revolución, esto es, de intentar restaurar el antiguo régimen, pero será imposible restaurar nada, ya que las ideas del liberalismo y del nacionalismo se habían expandido de tal modo que mediante 3 procesos revolucionarios sucesivos, 1820, 1830 y 1848, el antiguo régimen sería totalmente derrumbado. A la vez que se producían estos cambios sociales y políticos, de forma paralela se produce otra revolución, esta vez económica, debido a que el capitalismo alcanza entonces un periodo madurativo suficiente para entrar en otra fase expansiva que recorrerá toda la economía. El país donde primero ocurre esto es Inglaterra. El capitalismo es un sistema donde los medios de producción son privados y la producción se orienta al mercado, no a la propia subsistencia. Si en la Edad Media y Moderna todavía existían tierras comunales que podía utilizar todo el mundo, durante el siglo XVII y XVIII estas se van privatizando. Si durante la Edad Media y Moderna cada uno se autoabastece de lo que necesita y solo una pequeña parte se consigue en los mercados, ahora, cada vez más, cada uno se especializa en un tipo de producción cuyo objetivo es intercambiar en el mercado, con cuyo beneficio puede adquirir también en el mercado el resto de cosas que necesita. Mercados han existido desde la antigüedad, pero jamás tuvieron el peso que tendrán en el siglo XIX. Obviamente, conforme el capitalismo se expande por la economía, va transformando toda la sociedad. Todos necesitamos unos mínimos materiales para sobrevivir: comida, agua, refugio, etc. Dado que no podemos ir todos al monte para proveernos, como en la antigüedad, o robárselo al pueblo vecino, no nos queda más remedio que ir al mercado para adquirir estos elementos mediante el intercambio. Para poder intercambiar algo necesitamos dinero que podamos conseguir bien intercambiando nosotros nuestros propios productos si somos burgueses o alquilando nuestras fuerzas de trabajo si somos proletarios. Hasta finales del siglo XVII, los campesinos ingleses podían ir a los bosques y tierras comunales para conseguir leña, pasto para sus ganados, etc., como forma de complementar sus ingresos. Sin embargo, tras la privatización de estas tierras con las leyes de cercamientos, no les quedó más remedio que emigrar a las ciudades, donde se convirtieron en meros proletarios como forma de poder acceder a la subsistencia. Hablemos ahora de los burgueses. El hecho de producir para el mercado significa que si soy capaz de producir más cantidad o calidad que mi competencia, aquel que vende lo mismo que yo, la gente vendrá a comprarme a mí en lugar de la competencia y yo ganaré más dinero. Ello genera una fuerte competencia entre los empresarios por ver quién puede producir más y mejor, lo cual supone un fuerte estímulo para tratar de encontrar las innovaciones necesarias que nos permitan abaratar costes o producir mayor cantidad o calidad. Es ahí donde entra la máquina de vapor. Hasta finales del siglo XVIII, aparte de la energía de sus propios músculos o las de los animales que habían domesticado,
Los seres humanos tan solo sabían utilizar la energía del viento en las velas de los barcos y los molinos o la de las corrientes de agua. Pero las mejoras introducidas por James Watt en la máquina de vapor permitió mecanizar la producción allá donde se necesitase. La máquina de vapor genera un movimiento que permite mover máquinas mediante la combustión, primero de madera y después de carbón mineral. La industria pionera en esto fue la producción de tejidos y más tarde también la de metales. Conforme aumentaban de tamaño y de precio las máquinas, se fue operando un cambio en la forma de producir. Del pequeño taller artesano se pasó a grandes centros de trabajo donde los trabajadores debían acudir. Es el comienzo de la era de las fábricas. Los trabajadores se convirtieron así en una pieza más del engranaje de la fábrica. De producir el objeto de principio a fin, pasaron a realizar tan solo una de las muchas tareas del proceso de producción de forma repetitiva. A cambio, la producción se disparó a cotas nunca vistas y con cada cambio que se producía, el capitalismo seguía avanzando por la sociedad donde imprimía sus propias características inherentes a este. Volvamos ahora a esos campesinos privados de acceder a las tierras comunales que tienen que emigrar a las ciudades a buscar un trabajo. Ahora son cada vez más, ya que los campos, conforme se mecanizan, necesitan cada vez menos mano de obra. Con tanta abundancia de trabajadores y sin sindicatos, ya que todavía no se han inventado, ni un Estado que arbitre las relaciones entre patronos y trabajadores, los abusos de los patrones a los trabajadores eran enormes. No hay horarios ni salarios regulados, existe el despido libre. Los empresarios pueden hacer lo que quieran. Trabajan niños 15 o 16 horas al día ganando solo una sexta parte de lo que gana un adulto. Los testimonios que tenemos del momento son escalofriantes. En 1832, Elizabeth Bentley, que por entonces tenía 23 años, testificó ante un comité parlamentario inglés sobre su niñez en una fábrica de lino. Había comenzado a la edad de 6 años, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde en temporada baja y de 5 de la mañana a 9 de la noche durante los 6 meses de mayor actividad. Tenía un descanso de 40 minutos a mediodía y ese era el único de la jornada. Si se quedaba atrás, era golpeada con una correa y aseguró que siempre se le pegaba a la que terminaba en último lugar con el fin de que estuvieran atentas a su trabajo. Le preguntaron si se llegaba a pegar a las niñas tanto para dejarles marcas en la piel y ella contestó que sí, que muchas veces se les hacían marcas negras, pero que sus padres, que trabajaban en la misma fábrica, no se atrevían a ir al encargado por miedo a perder su trabajo. Ante estos abusos, no nos debe extrañar que algunos intelectuales plantearan que había que hacer algo para remediar esto. Podríamos hablar bastante sobre esto, desde los primeros socialistas utópicos a los anarquistas, pero me voy a ir directamente a un filósofo que marcó desde entonces la historia del mundo, Karl Marx. Marx se puso a estudiar la historia y extrajo un esquema muy simple que permitía entender el mundo como una lucha continua entre dos elementos contrarios dentro de la misma sociedad. Para Bell, la historia cambiaba no porque tal o cual rey conquistara un territorio u otro, sino por los cambios que se producían en los elementos que estaban enfrentados dentro de la sociedad. Así, por ejemplo, durante la prehistoria, se daba la contradicción entre las fuerzas de la naturaleza y los humanos, los cuales, contra todo pronóstico, pudieron domesticar la naturaleza gracias a su ingenio. Con el Neolítico, esto es, con el comienzo de la agricultura y la domesticación de animales y el surgimiento de las primeras aldeas, con el Neolítico todo cambió. Pero conforme las aldeas crecían y se convertían en ciudades, cada vez quedaba menos espacio natural para que éstas se proveyeran, lo que les llevó a enfrentarse entre ellas. Los derrotados se convirtieron en esclavos de los vencedores. La contradicción entonces pasó a ser entre esclavos y esclavistas. Tras la crisis del siglo III, que acabaría derrumbando al Imperio Romano 2 siglos después, los esclavos se convirtieron en siervos de sus señores, en un proceso que no puedo explicar aquí por falta de tiempo, pero que volvió a generar una nueva contradicción, ahora entre privilegiados y no privilegiados. Basándose en un estudio sobre el capitalismo, Marx pronosticaba un nuevo avance en la historia, ya que el capitalismo tenía un límite en su propio crecimiento.
dado que para los que va destinada la mayoría de la producción, los trabajadores, se les paga siempre menos del valor que generan y los burgueses no consumen totalmente sus beneficios, ya que los reinvierten en mejora tecnológica, Marx auguraba un periodo de crisis de sobreproducción. Es decir, la suma de todos los salarios de los trabajadores sería incapaz de absorber toda la producción generada por los empresarios. Sería el momento en el que los proletarios, si estaban preparados, podrían asaltar el Estado y nacionalizar todos los medios de producción, lo que sería hacer los comunes, el comunismo, produciéndose así un nuevo avance en la historia, produciendo una nueva sociedad donde no habría lugar ya para el abuso. Las tesis de Marx inspiraron el nacimiento del movimiento obrero, que poco a poco fue consiguiendo mejoras para los trabajadores. Incluso surgieron entonces los partidos socialistas, que renunciaban a asaltar el poder, parte básica del marxismo, para poder participar en las elecciones y conseguir desde el poder hacer leyes que mejorasen la vida de los trabajadores. Aún así, la gran crisis de subconsumo llegó en 1873 y 1896, pero los estados, en lugar de implosionar, como había augurado Marx, respondieron expandiendo el capitalismo por todo el mundo. Se produjo entonces la primera mundialización de la economía. Buscando colocar sus productos, nuevas oportunidades de negocios, reducir costes de producción o expulsar a los grupos de población más problemáticos, los diversos estados europeos comenzaron a controlar más decididamente espacios fuera de la zona europea. Es la era del imperialismo. Uno podría argumentar que para entonces los europeos llevaban ya más de 400 años ocupando territorios en África, Asia y América. Sin embargo, los mecanismos que provocan en el siglo XIX la expansión y profundidad del fenómeno nunca antes se habían manifestado con tanta intensidad. Ahora, el imperialismo se hace a escala industrial. Para comienzos del siglo XIX, los europeos llevaban siglos de relación con diversos estados de Asia, más antiguos e incluso antaño superiores a nivel técnico y organizativo. Recordemos que el papel, la pólvora, el papel moneda viene de China. China, India y Japón desconfiaban entonces de los europeos, pero les habían permitido establecer factorías en sus costas durante la Edad Media y la Edad Moderna, quizá porque no veían peligro en unos extranjeros a los que consideraban mucho más atrasados que ellos. Pero los efectos de ese cerril aislamiento que se habían autoimpuesto y el rápido progreso técnico de Europa con la revolución industrial invirtieron las tornas. Sin embargo, a diferencia de los imperios asiáticos, los europeos no estaban dispuestos a despreciar esa ventaja. China, India y Japón, con sus millones de habitantes, eran mercados demasiado jugosos para despreciarlos, especialmente tras la apertura del Canal de Suez en 1869 que acortó la ruta marítima. En el caso de África, en 1884, se celebró una conferencia en Berlín en la que directamente los europeos se repartieron África, sin contar, por supuesto, con los intereses de los propios africanos. Mientras los europeos se expanden por Asia y África, los norteamericanos hacen lo mismo, pero hacia el oeste, comprando territorios como la Luisiana a Francia, la Florida a España o Alaska a Rusia, arrinconando a la población aborigen o mediante guerra directa como la que sostuvieron contra México o contra España a finales de siglo por las islas del Caribe. Su presidente James Monroe ya se lo advirtió a los europeos que América era para los americanos, es decir, el continente americano era la zona de imperialismo para los norteamericanos. A comienzos del siglo XX, la situación se acelera, aumentando la tensión entre las propias potencias europeas. Por una parte, la industrialización entra en su segunda fase con nuevas formas de energía, como la electricidad o el petróleo, una infinidad de nuevos inventos como la bombilla, el motor de combustión interna, el teléfono, la radio y nuevas formas de producción. Y por otro, debido a que cada vez quedan menos sitios por donde expandirse. Ello provocó no pocos momentos de tensión que por poco no derivaron entonces en guerra abierta, y que tuvieron el efecto de sobreestimular los sentimientos nacionalistas hasta alcanzar cotas muy peligrosas. Tal como estudiamos, el nacionalismo fue en su origen un movimiento intelectual progresista, ligado al liberalismo,
promotor de movimientos de liberación de aquellas minorías sometidas a imperios, los checos y húngaros frente al imperio austrohúngaro, griegos y croatas frente al imperio turco, etc. Pero conforme las masas fueron teniendo acceso al voto, el nacionalismo se mostró muy útil a las élites, igual que hoy en día, para manejar a estas masas. A partir de entonces, el nacionalismo fue transformándose en una ideología de carácter conservador que supeditaba la libertad y la dignidad del individuo, que eran las características del liberalismo, a los supuestos intereses de la nación. Desde entonces, sirvió a las ambiciones del imperialismo, contribuyendo a la gestación de numerosos conflictos que acabarían derivando en la Primera Guerra Mundial, que veremos en próximos vídeos.